Muy buenas tardes, señores. Buenas tardes con todos. Bueno, vamos a iniciar, como siempre, nuestro acostumbrado webinar que realizamos los miércoles por la tarde, cada 15 días. Entonces, esta semana vamos a conversar sobre lo que son las mezclas asfálticas en caliente. Eh, Vamos a conversar este tema muy interesante, muy importante, porque este tipo de materiales son los que utilizamos nosotros en todo lo que son, pues, la construcción de pavimentos flexibles, ¿verdad? Entonces, si nosotros sabemos que en el mundo más del 90% de los pavimentos de carreteras especialmente son en pavimentos flexibles. Entonces, eso es el material más utilizado en la construcción de carreteras, podríamos llamarlo así. Entonces, estos pavimentos flexibles constan pues de una capa de rodadura compuesto por mezclas asfálticas en caliente. Entonces, y cuando hablamos de mezclas asfálticas en caliente, entonces nos podemos remontar pues más o menos a finales de los 1800, cuando en 1870 se hizo la primera mezcla asfáltica en caliente en el mundo, y esto fue pues en la ciudad de Newmark, en New Jersey, donde se realizó la primera mezcla asfáltica en caliente, que consistió básicamente en una mezcla arena-asfalto. Entonces, esta mezcla arena-asfalto se colocó en una avenida que en esa época pues eran como los que apreciamos en esta imagen, básicamente un empedrado, ¿verdad? Por donde transitaban las carretas, los caballos, y ahí se colocaron pues la mezcla de arena-asfalto, el cual pues proporcionó un confort a los usuarios de esa vía, y a partir de ahí es que se inició prácticamente el uso de esta tecnología en el mundo. Tanto así que en el año de 1873, 3 años después, empezó a utilizarse en la Quinta Avenida de Nueva York, una avenida muy icónica en los Estados Unidos, y a partir de ahí esto se empezó a utilizar en muchos estados, en muchas ciudades, tanto así que para inicios de los 1900 ya se habían utilizado en más de 100 ciudades alrededor de los Estados Unidos. Entonces, como vemos, pues esta tecnología es una tecnología que, si hablamos pues de finales de los 1800, estamos hablando de 1870, estamos en 2020, entonces estamos hablando de una tecnología que más o menos pues tiene algo de 150 años, que viene siendo utilizada en el mundo. Y obviamente las mezclas asfálticas, con el pasar del tiempo, con el crecimiento de la industria automotriz y todo ello, esto se ha venido incentivando bastante, y más aún tenemos que tener en consideración que prácticamente estas mezclas asfálticas en caliente pues también son producidas con un residuo que es el residuo de la industria de la energía, ¿no? Ustedes saben que para producir energía nosotros refinamos los crudos de petróleo, a partir del cual obtenemos la gasolina, el diésel, el querosene o el turbojet, y todos estos materiales o todos estos combustibles pues que son indispensables para la vida de todas las personas, ¿verdad? Porque prácticamente todos necesitamos de energía, necesitamos movernos, necesitamos mover las industrias, entonces esto requiere de energía. Y esta industria de la energía a su vez genera un residuo, ¿verdad? Un residuo, y este residuo, ustedes saben que es el asfalto. Entonces, nada mejor que colocar estos residuos que generamos como parte de la industria de la energía, que son algo necesarios y vitales eh, para nuestro día a día, ¿ok? Entonces, pues estos residuos que generamos como parte de la industria de la energía, nosotros podemos utilizarlos en la producción de mezclas asfálticas en caliente, y los cuales nos pueden servir pues como superficies de rodadura de excelente calidad y excelente confort en todas las carreteras. Muy bien. Entonces, siempre viene este concepto, si bien es cierto, muy básico, creo yo, para todos ustedes, pero es importante tenerlo claro, que es una mezcla asfáltica en caliente, ¿verdad? Entonces, una mezcla asfáltica en caliente, señores, es aquella en la que los materiales componentes, o sea, todos los elementos que componen, tienen que ser calentados antes de ser mezclados, ¿no? Por eso su nombre es de mezcla asfáltica en caliente. Entonces, ¿y cuáles son estos componentes? Estos componentes son pues la piedra chancada, la arena chancada, el filer mineral, ¿ok? El ligante asfáltico, y también podríamos utilizar aditivos. Cuando hablo de aditivos me refiero pues, por ejemplo, a aditivos promotores de adherencia, aditivos de mezcla tibia, ¿verdad? Que dan pues propiedades ya sea de adhesividad o, por ejemplo, propiedades de hacer más compactable la mezcla a menores temperaturas. Entonces, estos aditivos lo que nos generan pues al final de cuentas son propiedades que nos ayudan en el desempeño de la mezcla, o que nos ayudan en el proceso de producción y colocación de la mezcla asfáltica en caliente.
Muy bien. Entonces, dentro de estas mezclas asfálticas en caliente, la verdad es que existen pues una serie de tipos de mezclas. Podemos subdividirlas básicamente en tres tipos, en tres tipos que podríamos llamarlo pues son los tipos principales, y dentro de estos tres tipos tenemos lo que son las mezclas densas. Estas mezclas densas son las que más utilizamos hoy en día en el mundo, podríamos llamarlo, y en el Perú específicamente, básicamente trabajamos con mezclas densas. El 98 o 97% de las mezclas que se realizan aquí en el Perú o que se producen aquí en el Perú son mezclas densas, ¿no? Existen algunos proyectos específicos que se han utilizado otros tipos, como por ejemplo unas mezclas discontinuas en algunos proyectos específicos, pero es muy pequeño y cosas puntuales. Entonces, las mezclas densas son las que más se han utilizado y se siguen utilizando hoy en día en el Perú, si bien es cierto que también están surgiendo proyectos, han surgido proyectos en los últimos años en los cuales pues se tiene previsto el uso de mezclas discontinuas o también conocidas como gap grades. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos acostumbrados, lo que conocemos, lo que tenemos en nuestro día a día, que son las mezclas densas. Las mezclas open graded o las mezclas abiertas serían este tipo de mezclas donde tenemos pues alto contenido de agregado grueso, es decir, la fracción de la piedra puede estar entre el 75 a 80% de la fracción de piedra, y la fracción fina, obviamente la diferencia, ¿no? Entre 25 a 20%, ¿verdad? Estas open graded tienen poco contenido de filler mineral. Entonces, lo que genera pues mezclas abiertas, como su nombre mismo lo dice, mezclas abiertas. ¿Ok? Por otro lado, tenemos las mezclas discontinuas o las mezclas gap graded. ¿Ok? Estas mezclas discontinuas tienen bastante grueso, podrían tener 70-75% de piedra, y el resto tenemos una fracción pequeña de la fracción de la arena, es decir, entre la malla 4 hasta la malla 200, y bastante contenido de filler mineral. Una de las mezclas típicas dentro de estas discontinuas o gap grades, por ejemplo, son las mezclas del tipo SMA. ¿Ok? Entonces, ahora, ¿en qué usamos, por ejemplo, estas open grades? Estas open grades son utilizadas, por ejemplo, como mezclas drenantes, ¿no? Mezclas que contienen, pues, 20-25% de volumen de vacíos, que hace posible, pues, generar mezclas drenantes. Por otro lado, las gap grade, uno de los tipos de mezclas más conocidos y más utilizados son las mezclas SMA, y estas mezclas de SMA en realidad tienen contenidos de vacíos muy similares a las mezclas densas, es decir, entre 3 a 5% en la fase de diseño. Sin embargo, estos tienen pues alto contenido de gruesos, alto contenido de filler mineral, como les decía, el grueso podría ser 75% de piedra, 10% de filler mineral, y podríamos estar alrededor de un 15% de la fracción de la arena. ¿Ok? Entonces, por eso de ahí viene su nombre también de gap grading, ¿no? Entonces existe ese salto, tengo mucho grueso, mucho filler, y tengo poco de la fracción de las arenas, ¿no? Entonces, y eso hace posible obtener pues mezclas desde el punto de vista de contenidos de vacíos pues similares a las mezclas densas. Entonces, son mezclas muy utilizadas principalmente en Europa, también son utilizadas en Estados Unidos y en algunos países latinoamericanos. Uno de los países latinoamericanos que más usa estas mezclas de CMA, por ejemplo, es Argentina, ¿no? Sin embargo, también es usado en Brasil y en otros países, todavía muy poco. En el Perú, entiendo que hicieron, me parece, un tramo de prueba de este tipo de mezclas, un tramo bastante pequeño, la verdad. Desconozco mucho el tema de cómo están los resultados de estas cosas. Lamentablemente no participé en ese proyecto. Sin embargo, se tiene previsto, por ejemplo, un proyecto muy interesante, yo diría muy importante aquí en el Perú, que es la pista de aterrizaje del aeropuerto de Chincheros, que está previsto pues con este tipo de mezclas SMA, que me parece un proyecto sumamente importante. Y también se tiene pues la vía expresa del Cusco, que también tiene previsto el uso de este tipo de mezclas SMA. Entonces, que son mezclas de altísimo desempeño, mezclas de alto performance, ¿correcto? Por las características que estas tienen. Muy bien, entonces eso es un poco para tener un enfoque general de los diferentes tipos de mezclas asfálticas caliente que podemos tener. Dentro de estas, obviamente, podemos tener diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, los Open Graded Friction Cores, que estarían más dentro de esta fracción de las Open Graded. Tendríamos, por ejemplo, los sistemas Nova Chief y otro tipo de mezclas que también son utilizadas en el mundo, pero sin embargo se encajan pues dentro de estos tres tipos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo que nosotros estamos acostumbrados a utilizar en nuestro día a día en la construcción de las carreteras, en la construcción
de pistas, avenidas, qué sé yo, cuando hablamos de pavimentos flexibles, claro está. Lo que estamos acostumbrados es a utilizar estas mezclas asfálticas en caliente densas, de ahí su nombre que viene MAC, ¿no? Mezcla asfáltica en caliente de granulometría densa, ¿no? Entonces, en estas mezclas densas lo que tenemos casi en la cabeza siempre es ese tema, pues, de que el porcentaje de gruesos puede estar entre el 50-55% de agregados gruesos, inclusive en algunos casos 45 a 50%, y el agregado fino puede ser la diferencia, ¿no? Entonces podríamos estar entre 55 a 50%. Entonces, si hablamos de 45 a 50% de grueso, entonces finos estamos pues entre 50 a 55%. Pero existen algunas mezclas mucho más finas, por ejemplo, mezclas como la del tipo MAC 2, que estamos muy acostumbrados a utilizar en el mercado peruano. ¿Y eso por qué? Porque nuestras especificaciones contemplan ese tipo de mezclas como mezclas estándar para hacer, por ejemplo, espesores de carpeta asfáltica entre 5 a 7.5 centímetros, que son los espesores que más se construyen aquí en el Perú. Y en ese caso, pues esas mezclas, por ejemplo, como las MAC 2, podrían ser fácilmente 60% de agregado fino y por tanto 40% de agregado grueso. Entonces, más o menos por ahí anda, ¿verdad? Entonces, lo ideal, la verdad es que para tener una mezcla robusta, lo ideal sería tener el agregado grueso por lo menos un 43-45%, ¿correcto? Y el restante debería ser el agregado fino, es decir, entre 55 a 57%. Muy bien, por ahí sería lo ideal, tener una granulometría adecuada, compactable y todo lo demás. El filler mineral en este tipo de mezclas de esas normalmente pues suele estar entre el 5 al 7%, ¿no? Siendo lo ideal entre 5 a 6%, y el ligante asfáltico en este tipo de mezclas puede estar alrededor de 5%. En nuestro país en realidad esto puede ser entre 5 a 6%. ¿Por qué? Porque nuestros agregados en Perú son absorbentes, entonces en la mayoría de las ciudades tenemos agregados con elevada absorción, y el hecho de tener elevada absorción implica pues bastante ligante absorbido, y por tanto el contenido de ligante en la mezcla tiende a incrementarse, ¿ok? En zonas de altura, debido al bajo peso específico de los agregados y a la elevada absorción que estos tienen, estos contenidos de ligante asfáltico inclusive superan el 6%, podríamos estar en 6.2, 6.3%. Entonces eso también no es de extrañar en Perú. Sin embargo, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos, el estándar en mezclas asfálticas en caliente es encontrar pues contenidos de asfalto alrededor del 5% en promedio, ¿ok? Ahora, estas mezclas asfálticas en caliente normalmente no tienen fibras, no se contempla el uso de fibras en este tipo, y cuando hablamos del tipo de cemento asfáltico que vamos a utilizar, hoy en día en realidad casi la mayoría de los países está orientado al uso de la tecnología SuperPave, es decir, a la clasificación de asfaltos por la tecnología SuperPave, entonces debería de usarse por PG. Antiguamente, normalmente estábamos acostumbrados a utilizar pues o asfalto convencional o asfalto modificado, ¿verdad? Hoy en día eso ya cambió. Entonces, si antes podíamos usar un cemento asfáltico de petróleo, por ejemplo, no sé, pues de penetración 50-70 o 60-70 o 85-100, qué sé yo, hoy en día en realidad deberíamos de seleccionar el asfalto por grado de desempeño, es decir, en función a las condiciones climáticas y de tráfico que tenga la zona de proyecto. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Ok, entonces en función al PG que sea requerido, determinaremos cuál es el tipo de cemento asfáltico para esta mezcla densa y esa será la que utilicemos. Muy bien. Ahora, los porcentajes de vacío en una mezcla densa, conforme ya habíamos comentado, pues, normalmente pues están previstos entre el 3 al 5% en la fase de diseño, ¿verdad? Sin embargo, pues durante la ejecución en obra ya el porcentaje de vacíos en una pista ya colocada puede estar alrededor de 5 a 7%, más o menos, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las especificaciones técnicas de cada país. Muy bien, por otro lado, su macrotextura puede estar de 0,3 a 0,7, eso por la rugosidad que presentan este tipo de mezclas, que la verdad es que no son muy elevadas en comparación a los otros tipos. Si hablamos ya de las mezclas open graded o las mezclas abiertas, les decía que uno de los representantes de este tipo de mezclas open graded o mezclas abiertas pueden ser las mezclas drenantes, pero también no dejemos de lado a estas OGFC que vienen de Open Graded Friction Cores, que es algo muy utilizado en los Estados Unidos, por ejemplo, como superficie de rodadura. Entonces, tanto esta mezcla drenante como esta OGFC es muy utilizada, la drenante principalmente en Europa es muy usada
como superficies de rodadura de pavimentos porque nos sirve para drenar pues todo el agua de la lluvia, porque estas mezclas tienen altos contenidos de vacío. Entonces, si hablamos de esta drenante, como les decía, podemos estar fácilmente entre un 75 al 80% de gruesos, un 20 a 25% de finos. El filler mineral, es decir, pasante en la malla 200, muy poquísimo, normalmente suele estar de 2 a 3%, exagerando puede llegar a 5, ¿ok? Y bueno, ya que tenemos bastante grueso y por tanto menor superficie específica aparente, el contenido de ligante asfáltico podría estar alrededor de 4.5. Si habláramos en Perú, donde los agregados tienen elevada absorción, tal vez esto podría estar llegando a 5% o ir superando un poquito el 5%, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la absorción de los agregados va a hacer pues que acabemos consumiendo mayor cantidad de ligante asfáltico. Ahora, desde el punto de vista de las fibras, estas tampoco tienen fibras o tampoco se prevé el uso de fibras. Y en el tipo de ligante asfáltico, normalmente en este tipo de mezclas drenantes se utilizan asfaltos modificados con polímero. ¿Esto por qué? Porque se requiere tener mayor película de asfalto que recubre los agregados. ¿Eso para qué? Para poder tener mayor resistencia a la acción del agua, ¿correcto? Y esa mayor película de asfalto se logra pues con asfaltos modificados con polímero que tienen elevada viscosidad, ¿ok? Pero a su vez también mayor resistencia a la acción del agua, mayor adhesividad con los agregados que garanticen pues la durabilidad de este sistema, ¿no? Por eso es que se utiliza con este tipo de ligantes asfálticos. Su contenido de vacíos, conforme lo comentaba, podemos estar entre el 20 al 25% y su macrotextura, pues obviamente estamos hablando de una mezcla con una rugosidad bastante elevada, entonces estamos hablando que la macrotextura va a ser mayor a 1, ¿ok? Ahora, si ya nos vamos hacia las mezclas gap graded, les decía que el representante de este tipo de mezclas gap graded son las mezclas SMA. En las mezclas SMA, los agregados gruesos podrían estar, como les decía, también más o menos aproximadamente en el 75%, ¿verdad? Los finos podrían ser el 25%. Sin embargo, recuerden que ahí el filler mineral pasante en la malla 200 tenemos más o menos en promedio el 10%. Entonces, imagínense, si aquí tengo 75 de gruesos y aquí tengo 10% de filler, entonces prácticamente de la arena, ¿cuánto tengo? Me queda 15%, ¿verdad? Entonces ahí estaríamos ubicados. Ahora, el contenido de ligantes asfálticos en este tipo de mezclas, debido al alto contenido de finos, ¿verdad? Acaba siendo también pues bastante elevado. Inclusive hay normativas que te dicen que el contenido de ligante asfáltico para mezclas SM debería ser no mínimo de 6.5%. ¿Eso por qué? Porque en este tipo de mezclas lo que se busca es tener un mástic asfáltico que pueda dar pues la resistencia y la adhesión adecuada a este tipo de mezclas. Y ese mástic asfáltico se logra pues a través de tener alto contenido de ligante asfáltico, pero también a su vez fibras. Y estas fibras son necesarias justamente para evitar el escurrimiento de este alto contenido de asfalto. ¿Ok? Entonces prácticamente las fibras en este caso las mezclas SMA se hacen indispensables para que para poder garantizar un alto contenido de asfalto y de esa forma garantizar que tengamos un mástil asfáltico adecuado que garantice pues la adhesión y la cohesión de este tipo de mezclas y de esa forma generen pues el alto desempeño que tienen este tipo de mezclas asfálticas. Entonces aquí, señores, la clave de este tipo de mezclas, si bien es cierto, hablamos de una granulometría discontinua, está en tener pues alto contenido de ligantes asfálticos y a su vez fibras que garanticen la estabilidad en este sistema. Muy bien. En este tipo de mezclas asfálticas, el tipo de asfalto que vamos a utilizar también son los asfaltos modificados con polímero. Hoy en día en Europa son las mezclas más utilizadas como superficies de rodadura, las SMA. En pistas de aeropuerto, por ejemplo, es muy utilizada las mezclas SMA y es algo que se viene usando bastante en el mundo, ¿no? Entonces, pistas de aeropuerto, la mayoría de las pistas ya hoy en día se hacen como superficies de rodadura mezclas del tipo SMA que son colocadas pues sobre una capa de mezcla densa y estas mezclas normalmente, todas estas, la drenante, SMA o jefímetros de mezclas, ya que trabajan únicamente como superficies de rodadura. Por eso también la necesidad del uso de asfaltos modificados con polímero, ya que requerimos pues un asfalto igual con alta adhesividad, un asfalto que tenga un performance adecuado para atender pues las necesidades del tráfico.
Muy bien, el contenido de vacíos de este tipo de mezclas SMA acaba siendo similar a las mezclas densas. Estamos hablando de 3 a 5%, conforme podemos observarlo aquí. Entonces, estamos hablando muy similar a las mezclas densas. Entonces, si bien es cierto, tenemos una granulometría discontinua, sin embargo, tenemos pues un volumen de vacíos similar a una mezcla densa. ¿Ok? Su macrotextura, obviamente, debido a la rugosidad que esto presenta, a la gran cantidad de piedra que presenta, obviamente es mayor que una mezcla densa. Entonces, podemos estar entre 0,8 a 1,5. Muy bien. Y finalmente las Open Grade Diffraction Chords, que les decía, pues, que son mezclas también abiertas, ¿verdad? Podemos tener contenidos de agregado grueso entre el 70%, agregado fino del 30%, y el filler aquí podríamos estar en 8%, por ejemplo, en promedio, ¿no? Y esto hace que nosotros lleguemos a tener, pues, contenidos de asfalto también alrededor de 5%. En el caso de Perú, probablemente esto puede subir a 6%. Las SMA en el Perú probablemente vamos a estar alrededor de 7%, ¿verdad? ¿Por qué? Debido a la absorción que tienen nuestros áridos. Igual las Open Grade Diffusion Chords, es así, no necesitan filler o fibras minerales, perdón, y utilizamos asfaltos modificados con polímero también para garantizar la adhesividad del sistema, ¿no? Y con vacíos normalmente pues mayores al 4%, podemos estar con 7-8% de volumen de vacíos. Entonces no estamos hablando ni mucho vacío ni tampoco poco. Entonces nos ubicamos, por eso les decía, dentro de una mezcla abierta, pero en este caso con un porcentaje de vacíos intermedio. Muy bien, esto nos garantiza igual coeficientes o macrotexturas similares a las mezclas de SMA, es decir, entre 0,8 también a 1,2. Entonces, esto nos garantiza pues una fricción adecuada con los neumáticos de los vehículos, lo que nos da también seguridad y confort a los usuarios. Muy bien, entonces si nosotros lo vemos desde el punto de vista de cómo es la distribución granulométrica de estos tres tipos de mezclas, lo que estamos acostumbrados a las mezclas densas sería pues una granulometría de este tipo, ¿verdad? Como lo llamamos denso, una granulometría totalmente continua, ¿verdad? Por eso lo llamamos granulometría densa o continua. Las mezclas SMA, como su nombre lo dice, son discontinuas, entonces tenemos alto contenido de gruesos, correcto, damos un salto aquí fuerte, entonces tenemos poco contenido de la fracción de las arenas y tenemos alto contenido de filler mineral, ¿no? En el caso de las drenantes igual tenemos alto contenido de gruesos y tenemos poco contenido de la fracción fina y poco también del filler, ¿no? Casi nada de filler. Muy bien, entonces esto nos reflejaría más o menos una distribución, una curva de distribución granulométrica pues, de estos tres tipos de mezclas asfálticas en caliente. Muy bien, entonces, cuando hablamos de mezclas asfálticas en caliente y cuando vamos a hablar pues, de ejecutar este tipo de mezclas, lo primero que se nos viene a la cabeza, oye, ¿y cómo los diseñamos este tipo de mezclas? ¿No? La verdad que existen diferentes metodologías para diseños de mezclas que han surgido en el mundo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Si de repente hacemos pues una línea del tiempo de métodos de diseño, podemos venir desde el año 73, cómo empezaron estas metodologías y cómo fue cambiando en el tiempo. Podríamos analizar diversos métodos que se fueron utilizando antiguamente. Sin embargo, recordemos que los hitos, los que marcaron mucha, podríamos decir, pues unos hitos bastante grandes, por ejemplo, son la metodología de diseño Marshall, que es una metodología que se desarrolló a finales de los 39, inicios de los 40, ¿verdad? Entonces estamos hablando de una metodología de diseño que tiene más de 80 años, ¿ok? Entonces, y que todavía la seguimos utilizando, o sea, la metodología Marshall nosotros la seguimos utilizando para hacer diseño de mezclas. Es más, cuando alguien habla de diseño de mezclas asfálticas o de diseñar una mezcla asfáltica, lo primero que se le viene a la cabeza es el Marshall, ¿verdad? Y esta metodología pues es bastante antigua, sin embargo pues bastante sencilla de realizarlo, bastante fácil y que lo pueden realizar en cualquier sitio, en cualquier obra, ya que todo contratista, todo proyectista pues tiene los equipos o el laboratorio para poder hacerlo, ¿verdad? Entonces una metodología bastante sencilla y en términos de volumetría que da muy buenísimos resultados, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que esta metodología Marshall, por ejemplo, fue concebida pues en los años 40. Entonces, si fue concebida en los años 40, fue pensado en lo que se tenía en esa época. Por ejemplo, vehículos como los que aparecen en esta imagen, ¿verdad? De repente en esa época los vehículos más pesados eran estos que aparecen en la imagen inferior. En esa época también se hablaba de caracterización de asfaltos por el método de penetración, ¿verdad? Pero en el tiempo esta metodología también fue cambiando, ¿verdad? ¿Y por qué fue cambiando? Esta metodología que surgió en los inicios de los 40, en el tiempo, si bien es cierto, hasta ahora lo utilizamos aquí en el Perú, en los Estados Unidos esto fue cuestionado por la forma de compactación de los cuerpos de prueba. ¿Por qué? Porque la compactación, ustedes saben, la hacemos con un martillo Marshall.
Entonces fue cuestionado porque la compactación por impacto no representa la compactación que se realiza en pista, donde es una densificación pues por presión y amasamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con los rodillos, tanto tándem como neumático? Entonces, y otra cosa, hay que tener presente también que esto fue cuestionado en la época del Strategic Highway Research Program, que fue entre el año 87 al año 93, ¿verdad? Y a partir de este programa surgió justamente la metodología SuperPave, y junto con esta metodología SuperPave sale la nueva metodología de diseño de mezcla SuperPave. ¿Y eso por qué? Porque uno, cuestionaron la forma de compactar en el Marshall, que era por impacto. Entonces dijeron, no, tiene que ser por amasamiento y por presión. Entonces lanzaron un nuevo compactador, que era el compactador giratorio SuperPave, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que también lo que pasa es que en la década de los 40 la cantidad de vehículos que se tenía en el mundo pues era pequeña en comparación a lo que se tiene hoy en día. Y la producción, por ejemplo, solo para tener la producción de vehículos anuales que existía más o menos en los años 40, era menor a 10 millones de vehículos por año. ¿Ok? Hoy en día, señores, esta estadística solamente la tengo hasta el 2015, pero hasta el 2021 más o menos estamos cerca a los 100 millones de vehículos por año. Entonces, el crecimiento de la industria automotriz se ha dado pues de manera exponencial. Entonces, tenemos muchísimos vehículos hoy en día en las carreteras. Imagínense, hoy en día se fabrica 10 veces más vehículos cada año que lo que se fabricaba en los años 40. Entonces, pues eso nos da pues un crecimiento exponencial, ¿verdad? Un crecimiento bastante grande. Pero no solamente el número de vehículos, sino que hoy en día no solamente es el número de vehículos lo que ha crecido, sino que también las cargas, ¿no? Las cargas que transportamos por las carreteras son cargas pesadísimas que antiguamente no se hacían de esa forma. Entonces se tienen vehículos especiales como los que podemos ver en la imagen, donde podemos transportar pues grandes volúmenes y pesos en términos de transporte de logística, por ejemplo, para la minería, para la energía, ¿verdad? Entonces, y de esta forma, pues, generamos un impacto fuerte en los pavimentos. Entonces, por tanto, los pavimentos que diseñemos, pues, tienen que estar en la capacidad de poder soportar este tipo de cargas, ¿no? Entonces, esa es otra condicionante, otra situación también que ha cambiado. Y eso no se da solo en el Perú, esto se da en el mundo entero, esto se da en Estados Unidos, en Europa y en otros países, que es parte del crecimiento mundial, ¿no? Entonces, pues eso conllevó, por ejemplo, al cambio a dejar el uso de la metodología Marshall y empezar a utilizar mucho la metodología SuperPay. ¿Por qué? Porque la metodología Marshall, obviamente, llevaba a ser un diseño, pero esos diseños estaban generando serios problemas de deformación permanente, serios problemas de fisuración y todo eso. ¿Por qué? Porque Marshall lo que nos define, señores, es solamente volumetría. No nos dice si la mezcla asfáltica va a ser resistente a la fisuración, va a ser resistente a la deformación, no nos dice nada de eso. Entonces, cuando surge SuperPave, donde supuestamente se mejora la forma de compactación, se toma en consideración el tráfico y todo ello, igual lo que se acaba determinando es volumetría. Pero finalmente, esta metodología SuperPave es complementada después y a posteriormente como parte del LTPP con ensayos de desempeño, ¿no? Para verificar pues que el diseño de mezcla que se está haciéndose, ese diseño volumétrico, se ha verificado frente a los principales problemas de deterioro del pavimento. ¿Y cuáles son estos principales problemas de deterioro? La deformación permanente y la fisuración. ¿Ok? Entonces, así se ha venido trabajando. Entonces, SuperPave acabó, podríamos decir, de alguna manera resolviendo el problema de la deformación permanente en los pavimentos en el mundo, porque con esta metodología se acabó resolviendo muchísimo este tema de las granulometrías, el tema de estos parámetros que fueron necesarios para poder resolver este tema de la deformación permanente. Pero, sin embargo, el tema de la fisuración hoy en día es uno de los principales problemas que aquejan pues, a las mezclas asfálticas en caliente. Entonces, hoy en día, en realidad, desde hace más de 10 años, se viene trabajando en la implementación de una nueva metodología de diseño. ¿Cuál es esta nueva metodología? Es la metodología de diseño balanceado de mezclas, o el BMD. Esta metodología, ¿qué es lo que busca? Busca a través de ensayos de desempeño, como son ensayos de resistencia a la deformación y resistencia a la fisuración, obtener un contenido de asfalto que sea resistente a la deformación y resistente a la fisuración. Y a partir de determinar este contenido de asfalto resistente a estos principales problemas de deterioro de las mezclas asfálticas, ya determinar
la volumetría de la mezcla. ¿Para qué? Simplemente para que a partir de esa volumetría podamos hacer un control de calidad en obra durante la ejecución, durante el día a día en la ejecución en obra. ¿Ok? Entonces, así ha venido evolucionando este tema de los diseños de mezcla. Sin embargo, el Balance Mix Design, si bien es cierto, en los Estados Unidos ya viene siendo estudiado bastante tiempo y ya, la verdad que ya lo tienen casi implementado, pero todavía no ha sido implementado de manera, como podríamos decir, de manera normativa y todo eso, sino que todavía se sigue utilizando SuperPay. Entonces, pero ya es un hecho que probablemente pues en los próximos años, al próximo, al subsiguiente año, eso ya va a ser una realidad. Entonces es lo que se viene, lo que se viene, señores, en los próximos años es el diseño balanceado de mezclas y hacia eso estamos orientados. ¿Y eso por qué? Porque cuando nosotros tenemos una carretera, no nos interesa la volumetría. No nos interesa saber cuánto tiene de volumen de vacíos, no nos interesa saber pues cuánto de vacíos de agregado mineral, cuánto de relación Filler-Betumen, en fin, no nos interesa nada eso. Lo que nos interesa es saber si esa carretera se va a huellar o si esa carretera se va a fisurar. Entonces, y lo que nosotros queremos es que esa carretera no se ahuelle, que esa carretera no se fisure. Entonces, por ello es que hoy en día se enfoca a este tipo de metodología de diseño. Muy bien, entonces, muy bien, vamos a enfocarnos a qué es lo que nos dice hoy en día el marco normativo, por ejemplo, en el Perú. El marco normativo, que son las especificaciones generales de carreteras, la CG 2013, todavía contempla la metodología de diseño Marshall, ¿ok? Pero también lo contempla la SuperPF. En otras palabras, podrían diseñar una mezcla ya sea por la metodología Marshall o por la metodología SuperPF. Señores, como ya lo dije anteriormente, yo no estoy criticando la metodología Marshall para nada, ni la metodología SuperPF, sino que esto es parte de un proceso de evolución, ¿no? Y tanto Marshall y SuperPave son metodologías muy buenas, excelentes, pero para determinar volumetría, ¿ok? A mí me encanta la metodología Marshall, pero desde el punto de vista de determinación de la volumetría, que es una parte del diseño, podríamos considerar la punta del iceberg de las metodologías de diseño. A partir de esa volumetría, es importante nosotros conocer qué propiedades tiene en términos de desempeño. Es importante conocer, o sea, y cómo se va a comportar esa mezcla frente a estos problemas de deformación permanente y frente a estos problemas de fisuración. Y lo que diseñemos, pues, debe ser bueno tanto a la deformación permanente como a la fisuración. Entonces, debe ser resistente a estos dos problemas de deterioro. ¿Ok? Entonces, importantísimo eso, señores. Entonces, ¿qué nos dice nuestro marco normativo? Nuestro marco normativo obviamente nos habla de la selección de los materiales, ¿verdad? Entonces, esto vamos a comentarlo bastante rápido, ¿verdad? Porque lo que tenemos de tiempo en el webinar tampoco no es tan extenso, entonces no podemos hablar horas y horas, podríamos pasar hablando de diseño horas, pero vamos a hablarlo de manera general, vamos a hacer, como les decía, un concepto general de cómo se da esto. Entonces, ¿qué hacemos en la selección de materiales? Escogeremos los agregados gruesos, ¿verdad? Que cumpla todos los requisitos previstos en la norma, ¿no? Todos estos ensayos, ¿verdad? Inclusive nuestra norma nos habla que existen requisitos para altitudes menores a 3000 y requisitos para altitudes mayores a 3000, ¿verdad? Entonces verificaremos que todo eso cumpla. Y aquí, por ejemplo, la norma nos habla de la absorción, por ejemplo, y era algo que yo les comentaba, y en el Perú tenemos agregados con elevadas absorciones. Nuestra norma limita que la absorción debe ser máximo 1. Sin embargo, en el Perú la mayoría de los agregados supera este límite de la absorción. Entonces, nuestros valores de absorción pueden estar entre 1.5, 1.8 y si estamos en zonas de altura, es decir zonas donde tenemos agregados con bajo espacio específico, estos podrían estar superando el 2%. ¿No? Entonces, ¿pero qué nos dice la norma? Nos pone un asterisco y nos dice que excepcionalmente se aceptarán porcentajes mayores solo si se aseguran las propiedades de durabilidad de la mezcla. Pero ese tema de propiedades de durabilidad de la mezcla como que queda, oye, ¿y a qué lo llaman durabilidad de la mezcla? O sea, ¿cómo determino la durabilidad de una mezcla si solamente estoy haciendo una volumetría Marshall? Para asegurar la durabilidad de una mezcla tendría que saber, pues, qué tanto va a tener resistencia a la deformación y qué tanto va a tener la resistencia a la fisuración esa mezcla, ¿correcto? Solo así podría asegurar que esa mezcla va a ser durable en el tiempo, resistente a estos principales problemas de deterioro, ¿verdad? Pero eso no está previsto en la norma. O sea, nos dice esto, pero no nos dice, oye, ¿y cómo aseguro esa propiedad de durabilidad? Debería decirlo, ¿verdad? Entonces, primera cosa que tenemos que hacer, un análisis. Los agregados finos, lo mismo,
se tienen diferentes propiedades y lo mismo en la absorción. Nos pone igual dos asteriscos y nos pone que los límites máximos son 0,5 y como les decía, pues aquí en el Perú fácilmente superamos estos límites, ¿no? En la mayoría de los casos. Y lo mismo aquí nos dice que excepcionalmente se aceptarán porcentajes mayores solo si se aseguran las propiedades de durabilidad de la mezcla. Una vez más, les digo, ¿cómo garantizamos esa durabilidad de la mezcla? Eso no te dice la norma, o sea, no te dice, oye, la durabilidad de la mezcla la verificarás a través de estos ensayos. No, no lo dice. ¿Ok? Entonces, eso se lleva a muchas interpretaciones. Hay gente que dice, oye, yo aseguro la durabilidad teniendo un buen valor de estabilidad. ¿Ok? Entonces, eso la verdad, señores, no asegura nada, absolutamente nada. Entonces, son simplemente parámetros que nos están midiendo la cohesión de la mezcla, la resistencia que va a tener esa mezcla. ¿Ok? En términos de cohesión, claro está. Muy bien, entonces tenemos que cumplir los requisitos tanto de los agregados gruesos como de los agregados finos de acuerdo a la especificación y en cada país es lo mismo, ¿verdad? Se tendrá que cumplir los requisitos de acuerdo a las especificaciones que se tengan en cada país. Luego tenemos el tema de los usos granulométricos que debemos atender. Entonces, dentro de los usos granulométricos tenemos pues, al menos previsto en la CG 2013, tenemos estos tres tipos de usos, ¿no? MAG 1, MAG 2, MAG 3, ¿verdad? El MAG 1 que con un tamaño máximo del agregado de 1 pulgada, el MAG 2 con un tamaño máximo de 3/4 y el MAG 3 con un tamaño máximo de 3/8. Entonces, son mezclas gruesas, intermedias, finas, ¿verdad? Pero también nos dice la norma que podemos utilizar granulometrías como las que están establecidas en la STM, si bien es cierto, esto ya, la norma STM lo tiene discontinuo esta norma, sin embargo, muchos diseñadores utilizan, la verdad que son unos usos granulométricos bastante buenos que nos dan una mezcla bastante buenísima. Podríamos utilizar también los usos granulométricos del Instituto del Asfalto, ¿verdad? Entonces, que son inclusive mucho más antiguas que estas de ASTM, pero que nos pueden dar mezclas de un muy buen desempeño, muy buen performance. Muy bien, si hablamos en términos de usos granulométricos y estamos diseñando por SuperPave o incluso estamos diseñando por Marshall, podríamos utilizar también granulometría como las establecidas en SuperPave, ¿verdad? Entonces SuperPave te tiene diferentes usos granulométricos para diferentes tamaños máximos nominales del agregado, ¿verdad? Entonces, y así podríamos tener los usos granulométricos. También podríamos tener de 19, podríamos tener de 25, podríamos tener de 12,5, ¿verdad? Podríamos tener de 9,5, en fin. Si bien es cierto, la norma nos pone como ejemplos básicamente la de 19 y 25, en realidad, si nos vamos a la guía de SuperPay, podemos encontrar todos los usos granulométricos previstos por SuperPay. ¿Ok? Muy bien. Antiguamente SuperPay, cuando surgió la granulometría, inclusive contemplaba una zona de restricción. Hoy en día esta zona de restricción ya no existe más, ya desapareció. ¿Eso por qué? Porque en los años 2000 se demostró que mezclas que pasaban por dentro de la zona de restricción podrían ser iguales o mejores en términos de desempeño que mezclas que evitaban el uso de la zona de restricción. Entonces, por eso es que el NSHRP recomendó la eliminación de la zona de restricción en el año 2001. Muy bien. Entonces, como verán, pues podemos usar diversos usos granulométricos. En otros países puede existir otros usos. En fin, pues nos adecuamos, ¿verdad? De acuerdo a la ubicación del país donde nos encontremos haciendo nuestros diseños de mezcla. Muy bien. Por otro lado, tenemos el filler o polvo mineral, ¿no? Que es el pasante en la malla 200, que puede ser un llenante mineral. Esto de preferencia, particularmente, yo lo recomiendo que sea el mismo polvo de roca, es decir, la misma fracción del agregado fino pasante en la malla 200. Eso es lo ideal. ¿Para qué? Para que una mezcla sea económica desde el punto de vista de costos, porque finalmente, pues, no voy a necesitar un material externo a los agregados, entonces mi mismo agregado fino me acaba cumpliendo ese requisito del filero polvo mineral. Pero sin embargo podríamos utilizar otros materiales, ¿no? En caso de que yo tenga un déficit de ese pasante en la malla 200. Y esos materiales podrían ser la cal hidratada, el cemento, podrían ser los polvos de escoria, las cenizas, los loes, ¿verdad? Pero dentro de todos estos materiales, particularmente yo lo que suelo utilizar es la cal hidratada. ¿Por qué? Porque es un material que me va a mejorar también adhesividad, me va a dar ciertas características a la mezcla y no me va a rigidizar como podría hacerlo, por ejemplo, el cemento. ¿Ok? Entonces, eso definitivamente depende del diseñador. Cada diseñador tiende a utilizar un tipo de filler mineral.
particularmente yo evito el utilizar filler mineral, trato de utilizar el mismo polvo de roca, como les decía, el mismo pasante en la malla 200, proceso de trituración de la arena, ¿ok? De la arena chancada, entonces con eso basta, entonces trato de en todos los diseños que sea con ese filler mineral, pero en caso de que esta fracción fuese deficiente, no sé, pues vamos a pensar que tengo 4%, 3.5% de pasante de la malla 200, obviamente estoy hablando de una mezcla densa, entonces pues ahí me tocará utilizar, por ejemplo, una cal hidratada, ¿verdad? Que podría utilizar en un porcentaje de 1%, 1.5%, dependiendo, como les dije, de qué tanto me falta. Lo ideal es que ese pasante de la malla 200 en una composición granulométrica de mezcla esté alrededor, pues, entre 5 a 6% de pasante en la 200. ¿Ok? ¿Qué más utilizamos en lo que son las mezclas en caliente? Utilizamos también promotores de adherencia, ¿no? ¿Esto para qué? Para promover la adhesividad ligante agregado, y que de esa forma, pues, podamos tener mezclas mucho más resistentes a la humedad inducida. Dentro de estos promotores de adherencia existen diferentes tipos. La misma cal, por ejemplo, es un promotor de adherencia, pero tenemos muchos aditivos, por ejemplo, en base a aminas. Tenemos también otros tipos de aditivos, como por ejemplo en base a organosilano, en fin. Entonces tenemos muchos tipos de aditivos en el mercado que finalmente el objetivo, pues, es promover adhesividad y generar una resistencia a la humedad inducida. Entonces, finalmente eso es lo que se busca. Muy bien, podemos usar cualquiera de ellos. ¿Qué más? El cemento asfáltico. ¿Qué nos dice referente al cemento asfáltico la norma? Podríamos decir que el cemento asfáltico, pues, es uno de los elementos más importantes de una mezcla asfáltica, ¿verdad? Tenemos los agregados, tenemos el filler mineral, tenemos los promotores de adherencia, si es que se necesitan, y el cemento asfáltico. El cemento asfáltico es uno de los componentes principales. ¿Por qué? Porque el cemento asfáltico es el que nos va a dar las propiedades viscoelásticas a una mezcla. Es el que nos va a dar estas propiedades de ser, pues, como su nombre lo dice, flexible, de generar este pavimento flexible. Entonces, ¿qué nos dice referente al cemento asfáltico la norma? La norma referente a esto nos dice lo siguiente. Nos dice que el cemento asfáltico deberá cumplir con lo especificado en la subsección 415.02b. ¿Y a qué se refiere esta sección 415.02? Se refiere, pues, a la clasificación de cemento asfáltico por grado de penetración. La tabla 415.02 nos habla de asfalto de penetración desde 40, 50, 60, 70, 85, 100, 120, 150 y 200, 300. ¿Correcto? Pero ¿qué más nos dice? Porque no termina ahí, ¿verdad? O sea, no nos dice que debe de cumplir con la clasificación por penetración nada más, sino dice, y los equivalentes al PG, grado de comportamiento HTM320 especificados en la tabla 423.13, 423.14 y 423.15, basados en el clima y temperatura de la zona. Señores, esto lo que nos está diciéndonos es que los asfaltos tienen que ser clasificados por grado de desempeño, por PG, como lo dice aquí. O sea, tiene que ser por PG, sí o sí. ¿Por qué? Porque aquí nos pone claramente esta letra que es I. No nos está poniendo que es O. Entonces, si nosotros clasificamos por grado de desempeño, por comportamiento, finalmente podemos encajarnos en cualquiera de los usos de penetración. En realidad, ni siquiera la norma debería de pedir por penetración y por desempeño. O sea, hoy en día todo ya debería ser por desempeño, porque así es en los Estados Unidos. Ya la clasificación por grado de desempeño ya elimina la clasificación por penetración. Sin embargo, bueno, nuestra norma todavía lo pone así, ¿no? Por penetración y por grado de comportamiento. Pero como les dije, si ustedes atienden el grado de comportamiento, finalmente encajan en cualquiera de los usos de penetración. Así que por ahí no es el problema. Entonces, lo que tienen que escoger al final, pues, es el asfalto por grado de desempeño. ¿Y cuáles son estas tablas 423.13 y 423.14 y 423.15? Son las que siguen a continuación, ¿no? La tabla 423.13 justamente es la tabla de clasificación por PG, donde tenemos diferentes PGs. Probablemente muchos de ustedes conocen esta metodología de caracterización de asfalto, que, como lo hice, pues está en base a las condiciones de clima de la zona de proyecto. Entonces, ¿qué nos representa este PG? Por ejemplo, acá PG 76 -10, que está marcado en el rojo. Eso lo que nos dice es que este asfalto con PG 76 -10 puede atender aquel pavimento donde la temperatura máxima del asfalto puede llegar hasta 76 grados, ¿ok? A la alta temperatura, y la temperatura mínima hasta -10 grados bajo cero.
¿Ok? Esos PGs pueden ser -10, -16, -22, -28, -34, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la zona del proyecto, si yo estoy, por ejemplo, en una zona muy fría, de repente, pues voy a necesitar un -28. Entonces, tendré que encajarme, qué sé yo, acá, ¿verdad? Entonces, es algo así. ¿Ok? Entonces, es la forma como nosotros tenemos que seleccionar el asfalto por grado de desempeño. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pide la norma. Entonces, la tabla 423.13 lo que nos muestra es eso, la selección, la clasificación de asfaltos por grado de desempeño. La tabla 423.14 lo mismo. ¿Ok? Y la tabla 423.15 inclusive ya está enfocado a lo que es el MSCR, el Multiplicity Recovery, ¿verdad? Donde nosotros vamos a seleccionar el asfalto, pues, si nos sirve, si ese asfalto nos sirve ya con el PG que hemos determinado, claro está, si nos sirve para atender un tráfico estándar, si nos sirve para atender un tráfico pesado o un tráfico muy pesado. ¿Ok? Entonces, imagínense, no solo es PG, sino que además del PG, nuestra norma nos pide el MSCR para ver qué tipo de vehículos o qué tipo de volumen de tráfico está en la capacidad de atender ese ligante asfáltico. ¿Verdad? Entonces, como verán, seleccionar el asfalto no es pues simplemente entrar y sacar un asfalto por penetración, sino hoy en día toca calcular cuál es el grado de desempeño para nuestra zona de proyecto y una vez que tengamos calculado cuál es ese grado de desempeño, nosotros seleccionar o escoger el asfalto que cumpla con ese requisito, que cumpla con esa necesidad, ¿no? Entonces, si nosotros vemos el tema de clasificación por grado de desempeño de cementos asfálticos en el Perú, nos encontramos con este mapita. Este mapita lo desarrollé yo en el año 2005, perdón, 2005, entonces ya tiene muchísimos años, estamos hablando de 18 años prácticamente, donde se utilizó más de 250, 200 estaciones meteorológicas de todo el Perú, en base a lo cual pues se determinó los grados de desempeño para diferentes zonas del país, ¿ok? Entonces, se determinó para diferentes zonas del país. Tenemos para todas las regiones, entonces tenemos diferentes valores de PG, ¿verdad? Tenemos diferentes valores de PG, pero recuerden, señores, este mapa es referencial. Si ustedes necesitan calcular el PG para un proyecto de carretera, ustedes tienen que agarrar las estaciones meteorológicas que están en el área de influencia de esa carretera y con esas estaciones meteorológicas determinar cuál es el grado de desempeño, cuál es el grado de comportamiento que requieren para ese proyecto de carretera. ¿Correcto? Entonces, eso es importantísimo. Muy bien. Entonces, de acuerdo a este mapa, por ejemplo, solo por condiciones climáticas tenemos muchos PGs de estos que están en amarillo, que son 64 menos 10, y los que están en rojo, 70 menos 10, que son PGs elevados, ¿verdad? Pero esto es por condiciones climáticas. Señores, el PG, además, hay que ajustar por las condiciones de tráfico. Es decir, no es lo mismo pasar por una carretera a 60 kilómetros por hora que pasar a 90 kilómetros por hora. Cuando yo paso a 90 kilómetros por hora, el tiempo de aplicación de carga es pequeño, por lo tanto, lo que deforma el pavimento es pequeño y lo que recupera probablemente va a ser una cantidad y lo que queda de deformado va a ser una cantidad pequeñita. Pero ¿qué pasa si yo paso, no sé, pues a 60 kilómetros por hora? Entonces ya mi tiempo de aplicación de carga es un poquito mayor, por lo tanto deformo un poquito más y mi deformación que me queda permanente en el tiempo es un poquito más. Y si yo paso a una velocidad, qué sé yo, 10 kilómetros por hora, entonces pues mi tiempo es mucho mayor. Entonces es una carga que se considera, según Superpel, como tráfico parado. Entonces cuando tengo cargas muy lentas, genero mayores deformaciones. Esas mayores deformaciones que me generan una recuperación elástica y me queda mayor deformación permanente en el tiempo. Entonces, debido a esa velocidad del tráfico, SuperPave contempla que cuando la velocidad del tráfico es menor a 88 kilómetros por hora, ¿y por qué menor a 88 kilómetros por hora? Porque 88 kilómetros por hora es lo que representa en el ensayo de esfuerzo cortante dinámico la velocidad que se simula en el reómetro de corte dinámico, ¿ok? Para poder hacer este ensayo y para poder determinar el grado de PG. Entonces, en otras palabras, el grado de PG o el ensayo para determinar el grado de PG es en el equipo simulando una frecuencia en el ensayo que equivale a una velocidad de 88 kilómetros por hora. Entonces, cuando es 88 kilómetros por hora o mayor, esto aplica perfectamente, pero si es menor, ya son más lentos. Entonces, ¿qué es lo que te dice SuperPave? SuperPave lo que dice es, si la velocidad de tráfico es menor a 88 kilómetros por hora, entonces incrementa de acuerdo al volumen de tráfico en un nivel. Si verán aquí desde 300.000 ya incrementa en un nivel prácticamente para todos los casos. Y si es menor a 20 kilómetros por hora, qué sé yo, por ejemplo, curvas cerradas,
pendientes elevadas, qué sé yo, algunas zonas muy complicadas, por ejemplo, como tenemos en nuestro país, ya nos dice incrementen 2 niveles. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir lo siguiente, que si aquí en Lima, por ejemplo, vamos a ponernos el caso en Lima, yo necesitaba un PG 64 y si yo voy a incrementar en un nivel por tráfico lento, esto ya voy a necesitar 70. Y si voy a necesitar incrementar en 2 niveles por velocidades menores a 20 kilómetros por hora, ya voy a necesitar un PG de 76. ¿Correcto? Entonces, de ahí viene, por ejemplo, este famoso PG 76-10 para Lima. Entonces, que yo debo de cumplir con estas condicionantes. ¿Ok? Entonces, y así podría ser para cada sitio donde tenemos una carretera, podríamos calcular cuál es el grado de desempeño que requerimos. Entonces, podemos tener la clasificación en función a eso. Diremos, oye, ¿cuál es lo que requiero? Como vemos aquí, tenemos el mapa por condiciones climáticas, luego haremos el ajuste por volumen de tráfico, ¿verdad? Y una vez que hagamos ese ajuste, diremos, a ver, ¿y cuál es el asfalto que me atiende a esas condiciones? Aquí tengo los 3 asfaltos convencionales, 60, 70, 85, 100, 120, 150, y vemos que sus pejes son 64 menos 22, 58 menos 28, 52 menos 28. Pero ya veíamos que en Lima, por ejemplo, necesitábamos un 64 por clima, pero si ajustaba por el tráfico, para tráfico lento ya necesitaba un 70 y para tráfico menor a 20 kilómetros por hora ya necesitaba 76. Entonces, realmente un PEN 60-70 atiende eso. Vemos que solo llega a 70 y 64, por lo tanto esto no me sirve, ¿verdad? Entonces, el 85-100, peor, tampoco. El 120, peor. El 52, menos todavía. Entonces, tendré que pasar a unos modificados con polímero. Entonces, ahí los modificados con polímero, señores, se diseñan pues de acuerdo al peje que uno requiere en el proyecto. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, nosotros diseñamos asfalto para el peje que se requiere en el proyecto. Entonces, si uno requiere, por ejemplo, un peje de 76-10, podremos tener este asfalto Vertutejo, no sé, por ejemplo, que cumple un peje 76-28. ¿Qué quiere decir esto? Que incluso puede atender hasta menos 28 grados a la baja temperatura. Entonces, incluso se está sobrando. O un Vertutejo 1D, igual, que atiende a un PG 76-28. O de repente estamos en una zona muy, muy caliente, por ejemplo, estas zonas que veíamos aquí en rojo, ¿no? De repente en esta zona, y que por condiciones de tráfico de 70 pasa a ser 76 y de 76 a 82. Entonces, podríamos atender este 82, por ejemplo, pues con este tipo de asfalto que realmente atiende hasta 94 de PG. Entonces, en otras palabras, señores, cuando se habla de asfaltos modificados, pues los asfaltos se modifican de acuerdo a las necesidades de cada proyecto. Entonces, justamente los asfaltos modificados, señores, surgen por necesidad, o sea, surgen porque los asfaltos convencionales no consiguen atender la demanda de las condiciones de clima y de tráfico de las zonas de proyecto y por ello surgen estos asfaltos modificados con polímero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el asfalto hay que seleccionarlo de esa forma. Hay que seleccionarlo por PG. Eso es lo que nos dice la norma y es la forma correcta como se debe hacer. Y así se hace en los Estados Unidos hoy en día. Y la verdad que en muchos países, Centroamérica también utiliza todo Performance Grade. Y la verdad, todos los países latinoamericanos también están en ese proceso de transferencia, de pasar de penetración o viscosidad hacia la clasificación por grado de desempeño. Y así lo especifica nuestra norma. Una vez que tenemos los materiales seleccionados, luego pasaremos pues a ver el diseño volumétrico y el diseño volumétrico nuestra norma nos dice que utilicemos la metodología Marshall, nos pone esta tabla 423.06, ¿ok? Donde nos pone pues la compactación en golpes por cara para mezclas asfálticas para tráfico pesado, 75 golpes, la estabilidad, ¿verdad? El flujo, el porcentaje de vacíos, los vacíos del agregado mineral, pero una cosa curiosa, nos empieza a poner estos otros parámetros. Inmersión compresión, relación polvo-asfalto, relación estabilidad-flujo. ¿Qué más? Nos pone resistencia a la tracción conservada según AASHTO T283. Entonces, nos pone esas cosas. Pero Marshall realmente nos pedía todas estas cosas que nos pide la norma. Señores, lo que Marshall, de acuerdo al manual del Instituto de Asfalto, nos pide, ¿qué nos pide? Nos pide número de golpes, ¿ok? 75, estabilidad mínima, correcto, 8000 newtons, flujo de 8 a 14, porcentaje de vacíos de 3 a 5, ¿ok? Vacíos del agregado mineral, perfecto, y vacíos llenos con asfalto, ¿ok? Eso es todo lo que pide Marshall. Entonces, pues, señores, ¿por qué me piden inmersión compresión? O sea, esto acaba volviéndose, podríamos decir, un Frankenstein. Hasta aquí era Marshall. Esto es Marshall. Esto
No lo sabemos. Entonces, inmersión, compresión, no tiene sentido también pedirlo porque si acá ya estoy pidiendo resistencia en la prueba de tracción indirecta, que es extremadamente importante, y acá lo resalto, es extremadamente importante, esto es súper importante hacer el HT 283, pero ya desde un punto de vista de desempeño, no como requisito volumétrico, porque esto no mide volumetría, esto mide desempeño, ¿ok? Y la metodología Marshall está orientado a la volumetría. ¿Ok? Entonces, por eso que les digo, o sea, no podemos mezclarlo, no podemos ponerlo esto dentro de esta misma tabla, esto tiene que estar por fuera. Entonces, esto es extremadamente importante, sí, la resistencia conservada. Ahora, si hacemos resistencia conservada en prueba de tracción indirecta hasta 283, no tiene sentido hacer inmersión compresión. Es como yo les diría, señores, van a subir al piso 100 de un edificio y pueden subir por el ascensor. Perfecto. Entonces, pero después te digo, pero también sube por la escalera. No tiene sentido. El objetivo es llegar al piso 100. Entonces no tiene sentido de que yo haga inmersión compresión, porque si paso esto, automáticamente paso esto. ¿Ok? Ahora, relación estabilidad-flujo. ¿En qué parte del criterio Marshall te pide eso? En ninguna. Eso solo se pide en Perú. Y la verdad que esto conlleva a muchos diseñadores a veces a utilizar altos contenidos de arena natural en los diseños de mezcla. Arena natural que ya es muy condenado en Estados Unidos y en Europa. En Estados Unidos y Europa, si quieren diseñar mezclas de alto desempeño, evitan el uso de arenas naturales. Entonces, y aquí en el Perú usan arena natural para encajar en esto y eso genera ¿qué? Mezclas susceptibles a la deformación permanente. ¿Ok? Entonces, esto no está previsto en las normas internacionales y creo yo que ningún país ya lo contempla, solo en el Perú, lamentablemente. ¿Ok? Entonces, esto es algo que deben de evaluar bastante bien porque finalmente esto también tiene su razón de estar. Y esto viene de la investigación de un ingeniero argentino en los años 60, cuando él quiso de alguna manera decir, pues, oye, ¿y cómo puedo medir la rigidez de una mezcla? Cuando no tenían cómo medir el módulo resiliente de una mezcla, se les ocurrió esta idea de poder, de manera indirecta, tener esa rigidez a través de una relación estabilidad-flujo, que no necesariamente es lo correcto. ¿Ok? Hoy en día, señores, queremos saber la rigidez de una mezcla, no tenemos que estar haciendo inferencias. Vamos a un equipo y medimos el módulo, así de simple. Entonces, esto, si quieres medir la rigidez, pide pues módulo resiliente y listo, o módulo dinámico, lo que quieras, pero eso igual no debería de estar dentro de un parámetro volumétrico, sino tiene que estar por fuera, al igual que este HT263 también tiene que estar por fuera. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un tema que de todas maneras deberíamos de evaluar bien en nuestra norma. Entonces, cuando hacemos un diseño, nosotros obviamente tenemos que atender esa volumetría que tenemos previsto como especificación. Y como les digo, es volumetría. Aquí no hay ningún parámetro que me está diciendo, oye, resistencia al abollamiento, resistencia a la fisuración, ninguno. Entonces no podemos decir, oye, que la estabilidad a mí me da la resistencia al abollamiento, o que el flujo me da la resistencia a la fisuración. No. O el porcentaje de vacíos. Para nada. Entonces, todos estos son parámetros de volumetría, nada más. ¿Ok? Igual, lo que es el criterio Marshall del Asphalt Institute, solo me da volumetría. Entonces, para determinar esa volumetría, ¿qué necesito? Mi curva granulométrica, necesitaré un uso granulométrico, ya les dije, puede ser las MAC 1, MAC 2, MAC 3, puede ser las de ASTM, puede ser las del Asphalt Institute, puede ser cualquiera establecida en cualquier país. ¿Ok? Determinaré mi curva granulométrica, una mezcla densa, con mi faja de trabajo que me encuentre dentro de ese uso granulométrico. Para mí esa es la parte más importante de un diseño. ¿Podría usar una granulometría super PAVE? Sí, acá tengo con zona de restricción, ¿verdad? Pero ya les dije que esta zona de restricción también ya se eliminó, ¿no? Entonces esto se ha eliminado, señores, hace más de 20 años, entonces pueden pasar incluso por dentro de la zona de restricción que no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, con eso ustedes pueden hacer vuestros cuerpos de prueba a través de la metodología de la STMD 6926, ¿verdad? Para lo cual vamos a necesitar pues estos moldes Marshall, vamos a utilizar un compactador Marshall, un baño María, una prensa Marshall, un horno, ¿verdad? Y un extractor de briquetas. Entonces, lo que vamos a hacer es seleccionar nuestros agregados, de repente piedra chancada, gravilla, arena chancada, ¿verdad? Si necesitamos un filler mineral, utilizaremos un filler, puede ser la cal, como les decía. De preferencia, tratemos de evitar utilizar filler, tratemos de tener un contenido de pasante en amalgama 200 entre 5 a 6% que nos permita pues tener una mezcla adecuada, una granulometría adecuada. Entonces, para cada contenido de asfalto determinaremos pues cuatro porciones o 4 recipientes
¿Por qué? Porque voy a hacer 3 briquetas para cada contenido de asfalto y la cuarta es para hacer el ensayo de RICE, ¿ok? O para determinar la densidad máxima medida, ¿no? Y a partir de esta densidad máxima medida y el bulk pueda determinar pues el volumen de vacíos en la mezcla. Muy bien, entonces es importante, entonces hago mis pesadas. Recuerden que una mezcla asfáltica en caliente, el peso total de la mezcla contempla peso de los agregados más el filler más el ligante asfáltico. Entonces, si mi contenido de ligante asfáltico yo voy a ir variando, ¿verdad? Entonces, mi cantidad de agregados, de filler y todo eso también va a ir variando, ¿verdad? Entonces, proporcional. Entonces, importante eso. Entonces, vamos pesando para cada contenido de asfalto y así para cada contenido de asfalto ponemos aquí, por ejemplo, 5, 5, 5, qué sé yo, 6, 4, 4, 5. Entonces colocamos para todos los contenidos de asfalto nuestros 4 recipientes con agregados. Tenemos nuestros cuerpos de prueba, o los moldes, perdón, para determinar nuestros cuerpos de prueba. Y una vez que estos estén calientes y todo lo demás a la temperatura de la mezcla, entonces, pues, a la temperatura de la mezcla prevista en la carta viscosidad, temperatura de ligante asfáltico, empezamos a hacer nuestra mezcla, colocando la cantidad de ligante asfáltico necesario para ese contenido de asfalto. Hacemos nuestras mezclas y luego de hacer esas mezclas, las llevamos a un horno a temperatura de compactación por un periodo de tiempo de 2 horas, que ese es el envejecimiento a corto plazo. Después de eso, ¿qué hacemos? Después de eso los compactamos, ¿verdad? De acuerdo a la metodología prevista en la norma, compactamos los cuerpos de prueba. Después de ello, extraemos los cuerpos de prueba, ¿ok? Y una vez que tenemos esos cuerpos de prueba, que eso va a ser al día siguiente, ¿verdad? Vamos a determinar, pues, los parámetros volumétricos, es decir, vamos a determinar los pesos específicos, ¿ok? Y a partir de determinar esos pesos específicos, ¿cómo los vamos a determinar? A través de peso seco en el aire, peso sumergido, peso con superficie seca saturada, y a partir de eso determinaremos nuestros parámetros volumétricos. ¿Correcto? Todo eso se hace a 25 grados. Determinaremos también nuestro ensayo de RICE. Como les decía, la cuarta mezcla es para hacer el ensayo de RICE. Son tres mezclas para las briquetas, para tener una tréplica, más el cuarto que es para el ensayo de RICE. Una vez que tengamos el ensayo de RICE para cada contenido de asfalto, ya hemos determinado nuestras propiedades volumétricas, entonces pues procederemos a romper las briquetas, es decir, a determinar la estabilidad y el flujo, ¿no? Y mediremos la estabilidad y el flujo para cada contenido de asfalto, para cada una de las 3 briquetas. Ya con eso, con toda esa data, nosotros seleccionaremos nuestro cuadro, ¿verdad? Nuestro cuadro de diseño de mezclas asfálticas Marshall. Y con eso, con ese cuadro, una vez que tengamos ya calculado, podemos hacer pues nuestros gráficos, por ejemplo, de peso específico versus contenido de asfalto, flujo versus contenido de asfalto, vacíos versus contenido de asfalto, vacíos llenos con cemento asfáltico versus contenido de asfalto, vacíos del agregado mineral versus contenido de asfalto y la estabilidad versus contenido de asfalto. Entonces, como criterio de diseño sabemos que el contenido de vacíos tiene que estar entre 3 a 5%, ¿correcto? Entonces ahí. Entonces, si yo estoy, por ejemplo, en zona de costa, puedo decir, pues, oye, voy a determinar mi contenido de asfalto para 4% de vacíos. Vamos a pensar que estoy en Lima. Entonces, entro por aquí, 4%, ok, y bajo. Estoy con 5.6% de asfalto. Con ese 5.6 ingresaré y determinaré aquí el flujo, determinaré el peso específico igual con 5.6, ¿correcto? Determinaré los vacíos llenos con cemento asfáltico, determinaré el BMA, ¿verdad? Y determinaré pues también la estabilidad, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros podemos verificar si estamos cumpliendo todos los parámetros volumétricos, si estoy cumpliendo perfectamente, entonces pues eso implica que ya terminé mi volumetría en Marshall y con eso atendí mi criterio Marshall. ¿Ok? Muy bien, una vez que he terminado ese criterio Marshall, ese criterio de volumetría, yo tengo que hacer el ensayo de TSR, el ASHTO T283, y esto sí es extremadamente importante. Por eso era que les decía, cuando venía acá, cuando venían en estos requisitos de volumetría, ya les dije, los requisitos de volumetría están en esta parte, hasta el ítem 5. Pero, por ejemplo, este ítem es un ítem extremadamente importante. Pero esto ya nos muestra desempeño, nos muestra la resistencia al daño por humedad inducido, ¿ok? O la resistencia a la acción del agua, ¿ok? Y les decía que eso es importante hacerlo, pero eso tiene que estar por fuera de la volumetría. Entonces, eso hay que hacer. Entonces, hay que hacer el ensayo de susceptibilidad a la humedad inducida, de acuerdo a la norma ASHTO 283, ¿verdad? Y esto incluso tiene 2 condiciones. En condiciones donde el pavimento está incluso congelado en zonas muy frías,
pasaremos por la zona de condicionamiento a baja temperatura, que es una metodología, y en zonas donde no haya frío, donde no haya estas condiciones de congelamiento, entonces simplemente haremos la parte que considera pues el condicionamiento a 60 grados. ¿Okay? Entonces tiene toda una metodología prevista en la STT 283 y ahí lo que se verifica es el valor de TSR o la resistencia a la tracción retenida. Entonces esto, la norma nos dice pues que esto debe ser mayor al 80%, entonces si tenemos valores mayor al 80%, como en este caso está de 84.1, entonces podemos decir que nuestra mezcla tiene resistencia a la humedad inducida, entonces tenemos una buena mezcla asfáltica, entonces pues podemos ir para adelante. Muy bien, ¿qué pasa si esto no cumple? ¿Qué pasa si esto me da 75, me da 74? Entonces quiere decir que mi mezcla no es resistente a la humedad inducida. Entonces, por ejemplo, ahí tendré que ver de utilizar un promotor de adherencia, un mejorador de adherencia. De repente el mejorador de adherencia que estoy utilizando no es bueno, entonces necesito cambiar con otro. Pero no es bueno no porque el mejorador sea un producto de mala calidad, sino que lo que pasa es que recuerden, los mejoradores de adherencia son productos químicos, la mayoría de los casos, y estos obviamente funciona mejor con algunos tipos de agregados que con otros. Entonces, a veces, pues, un mejorador de adherencia no tiene que atender necesariamente para todos los tipos de agregados. Entonces, con un mejorador de adherencia nos puede ir extraordinariamente bien con un tipo de agregado y de repente, pues, cuando cambiamos en otro proyecto y usamos otro tipo de agregado, de repente ya no nos va bien. Entonces, por eso es importante, o sea, evaluar los mejoradores de adherencia. O sea, no un mejorador de adherencia te va a atender todas las condicionantes. Entonces, te puede atender en mayor o menor proporción, con mayor o menor adhesividad, pero lo ideal es pues tener un mejorador de adherencia que esté probado con las características del agregado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, con eso podríamos haber verificado los requisitos mínimos pues de volumetría y resistencia a la humedad inducida. Pero ¿qué nos dice, además de eso, la CG 2013? Nos dice que nosotros cuando hacemos un diseño de mezcla para poder producir nuestra mezcla asfáltica en caliente, tenemos que hacer una fórmula de trabajo. Entonces, y esa fórmula de trabajo, ¿qué es lo que nos pide? Nos pide, pues, obviamente la granulometría, perfecto, la granulometría la tenemos determinado. Nos pide tolerancias en obra, perfecto, esa la tenemos, las tolerancias, la faja de trabajo que les decía, ¿verdad? Los métodos de comprobación, la composición de la mezcla de los agregados, cuánto porcentaje, todo eso está en la fórmula de trabajo. Muy bien, pero ¿qué más nos pide, señores? Acá, además de eso, nos pide determinar módulo resiliente, nos pide leyes de fatiga y nos pide medidas de prevención contra fisuración descendente de capas asfálticas, las famosas top-down cracking. Entonces, oye, no solamente me está pidiendo volumetría, me está pidiendo módulo resiliente. Y aquí va justamente, mire señores, la EG 2013 me pide módulo resiliente. ¿Y qué me mide el módulo resiliente? Me mide la rigidez. Entonces yo digo, oye, si me estás pidiendo módulo resiliente, que es la medida de la rigidez, entonces, ¿para qué me pediste relación estabilidad-flujo? Si se supone que esto es la inferencia de la rigidez, entonces esto no me pidas. O sea, no tiene sentido porque esto se contradice con lo que después te piden en la fórmula de trabajo, que te piden el módulo resiliente. ¿Ok? Y lo correcto es medir el módulo resiliente, porque realmente eso sí es una medida de la rigidez. El otro ya les dije, es una inferencia que realmente no tiene una correlación con el módulo resiliente. Y esto se los digo porque he sido también asesor de una tesis de maestría de un alumno mío que tiene muchísima experiencia, la verdad, dicho sea de paso, en diseño de mezclas asfálticas y en la construcción de carreteras, ingeniero con más de 20 años realizando ese tipo de trabajos y en donde él, con todos los cuidados del caso, hizo temas de tratar de correlacionar esta relación estabilidad-flujo con el módulo resiliente y eso pues no tiene correlación. ¿Ok? Entonces, lo ideal, señores, es medir, medir. O sea, no hagamos inferencias, tenemos que medir. Y eso lo podemos medir en laboratorio, así que es muy sencillo. Y es un ensayo que se hace muy rápido. Hay que hacer ensayos de leyes de fatiga, que eso es lo que te pide también, y estas medidas de prevención de fisuración descendente top-down cracking. Entonces, señores, la CG 2013 no les pide simplemente una volumetría, ya les está pidiendo algunos ensayos que, por ejemplo, el módulo nos va a representar, pues, o nos va a determinar realmente cuál es el comportamiento de esa mezcla, cuál es la resistencia estructural de esa mezcla, cuáles son sus módulos, ¿verdad? Entonces hay que hacer ensayos de módulo resiliente. Existen en la norma tanto la STP 31 como la STMD 4123. Entonces pueden hacer los ensayos en base a estas normas, ¿ok? Para determinar realmente cuál es el módulo de la mezcla que están diseñando. Entonces,
¿Y qué más nos dice la norma? Esta es la página 574 de la norma y nos dice, referente al módulo resiliente, dice, la mezcla definida como óptima deberá ser verificada con la medida de su módulo resiliente. El valor del módulo determinado según la norma de ensayo ASTM 492382 a la temperatura y frecuencia de aplicación de carga que define la norma se obtendrá compactando probetas con 75 golpes por cara. Las probetas que se sometan a este ensayo deberán ser elaborados con una mezcla sometida a envejecimiento previo según norma de ensayo ASTO R30. Si este valor de módulo no se cumple, miren, si este valor de módulo no se cumple, será necesario rediseñar la mezcla hasta lograr su cumplimiento. Entonces, señores, acá está haciendo clarísimo la norma. Nos está diciendo, oye, tienes que hacer el módulo, tienes que medir la rigidez de la mezcla. Y todavía nos dice que si eso no se cumple, rediseñas la mezcla hasta que logre su cumplimiento. Entonces, esto, como les dije, pues esto se contradice con el otro, con el tema de relación estabilidad-flujo. Entonces, la relación estabilidad-flujo debe desaparecer. O sea, no tiene ni siquiera el más mínimo sentido de estar ahí previsto en la norma porque ya te piden el módulo resiliente. ¿Ok? Muy bien, ¿qué más? Nos habla de leyes de fatiga. Nos dice que las mezclas óptimas diseñadas por el método Marshall deben ser verificadas con sus medidas de leyes de fatiga, tensión, deformación, aplicando el procedimiento de ensayo definido en la norma ASHTO 321. Entonces, tenemos por un lado el módulo resiliente, ¿verdad? Y tenemos también la fatiga. ¿Qué más? Hablábamos que en una mezcla es importante nosotros saber, pues, la resistencia al abollamiento, la resistencia a la deformación. Pero en las fórmulas de trabajo no nos los pide eso, ¿verdad? La norma no nos pide dentro de la fórmula de trabajo la resistencia a la deformación permanente. Sin embargo, dentro de los ensayos y frecuencias de ensayo, ¿no? Que están previstos en la norma de la CG 2013, sí nos los pide. En la tabla 423.16, aquí en esta parte, en las mezclas asfálticas, el último nos muestra este requisito. Prueba de Hamburgo Well Track H324 nos dice cada 1000 metros cúbicos, ¿no? Entonces nos pide eso. Entonces, señores, si como parte de los ensayos y frecuencias me está pidiendo hacer el ensayo de resistencia a la deformación permanente, entonces pues cuando hago mi diseño de mezcla, ya mi diseño tiene que haber previsto que mi mezcla es resistente a la deformación permanente. Imagínense, si yo no he previsto esto en la fase de diseño y en la fase de control de calidad durante el día a día, me van a medir eso, entonces pues ni hablar. O sea, de repente yo he hecho un diseño que no está resistente a la deformación permanente, entonces pues no atendería ese criterio, no atendería ese ensayo de control de calidad. Entonces, señores, en otras palabras, es fundamental medir pues la resistencia a la deformación permanente. ¿Ok? En la fase de diseño. Entonces, señores, ya estamos encontrando que en la fase de diseño tenemos que ver módulo, tenemos que ver resistencia a la deformación permanente y nos habla también de la resistencia a la fisuración por fatiga y nos habla de la resistencia a la fisuración top-down cracking. En otras palabras, señores, la CG 2013 nos dice, oye, si bien es cierto, lo vas a hacer por la metodología Marshall, pero te está de manera indirecta, te está diciendo que complementes con todos esos ensayos de desempeño que te garanticen pues la durabilidad de la mezcla asfáltica y que te garanticen el adecuado desempeño de la mezcla. Eso, la pregunta que siempre nos hacemos es, y lo hacemos de esa forma, ¿realmente estamos cumpliendo lo que dice la norma y como lo dice tal cual, lo dice la CG 2013 en la sección 423? La verdad es que ahí quedan muchos vacíos, ¿verdad? Algunos probablemente lo estén cumpliendo, otros probablemente no. Entonces, señores, es importante verificar pues la resistencia a la deformación permanente para finalmente pues no tener este tipo de problemas de deterioro en nuestras carreteras, en nuestros pavimentos de mezcla asfáltica en caliente, ¿no? Entonces, lo ideal es tener muy buena resistencia a la deformación permanente para tener una carretera cero deformación y no con altos abollamientos que nos generen pues este tipo de problema de deterioro, ¿no? Las leyes de fatiga, como lo hemos dicho, la norma lo pide también, lo pide que debemos hacer de acuerdo a la norma ASHTO 321, ¿no? Aquí está lo que nos dice la norma, ¿no? Nos dice inclusive ahí que si aunque los resultados de los ensayos de fatiga no tengan por finalidad de aceptación o rechazo de la mezcla por parte del supervisor, el contratista deberá asegurarse de que las leyes de fatiga de las mezclas que elabore sean adecuadas. ¿Ok? Entonces eso ya no los dice la norma, entonces tenemos que asegurar que las mezclas que vamos a hacer pues vayan a ser resistentes a la fisuración por fatiga. Muy bien, entonces podemos hacer de acuerdo a esto T321 o podemos hacer de acuerdo a la norma europea
Entonces, lo interesante o lo importante es que nuestras mezclas pues no sean susceptibles a este tipo de problemas de deterioro. Eso lo hacemos, señores, en las prensas universales y ahí podemos hacer todos estos ensayos que finalmente nos pueden determinar pues el desempeño de una mezcla asfáltica. Entonces, señores, hay que tener mucho cuidado cuando diseñemos una mezcla asfáltica para la construcción de una carretera. Tenemos que diseñar mezclas resistentes al abollamiento o a la deformación, resistentes a la fisuración, ¿verdad? Y que tengan pues un módulo bastante bueno que haga pues que esas mezclas asfálticas tengan un comportamiento adecuado. ¿Ok? No sé si tenemos algunas preguntas, señores. Si tuvieran algunas preguntas, Yacir, ¿me ayudas a ir por el chat, por favor? Sí, te pasé unas al WhatsApp. Ok, aquí hay una pregunta. Nos dice, pregunta 1. ¿Mach 1 es mejor que Mach 2? El tema de usar Mach 1 o Mach 2 depende del espesor de la mezcla que tú vayas a colocar. Normalmente, si tú vas a colocar espesores, por ejemplo, entre 5 a 7.5 centímetros, lo más recomendable es que uses una Mach 2. ¿Por qué? Porque las Mach 2, normalmente el tamaño máximo nominal del agregado debe ser igual o menor a 4 veces el espesor de la mezcla. Entonces, si yo tengo un tamaño máximo nominal de 12.5 milímetros, que es el equivalente a una Mach 2, por 4 veces son justamente los 5 centímetros. Entonces, ese es el mínimo. Entonces, entre 5 a 7.5 pueden usar una Mach 2. Ahora, por ejemplo, si yo tengo una carpeta asfáltica de 4 centímetros o de 5 centímetros y quiero usar una Mach 1 pensando que es mejor, eh, lamentablemente no voy a poder usarlo. ¿Por qué? Porque al ser una granulometría muy gruesa con tamaño máximo del agregado y tamaño máximo nominal de 3/4, entonces pues este 3/4 no va a encajar muy bien para ese espesor y voy a tener serios problemas en la compactación. No voy a poder alcanzar a las densidades de compactación y ahí voy a tener serios problemas de atendimiento de la norma. Entonces, esto se debe usar en realidad en función al espesor. O sea, ¿qué es mejor? El espesor es el que nos va a determinar cuál es la mejor granulometría que se debe de utilizar para ese tipo de pavimento. Entonces, si yo tengo espesores de 7, 5, 8 centímetros, definitivamente lo mejor será usar una Mach 1. Si yo tengo espesores de 5 centímetros, será mejor usar una Mach 2, ¿no? Entonces, esto depende del espesor. Depende del espesor. Definitivamente siempre tenemos el concepto de que mezclas asfálticas que tienen un esqueleto mineral mucho más robusto, contenido de agregado grueso mucho mayor, son mezclas mucho más fuertes, mucho más robustas. Eso es cierto, pero recuerden que eso tiene que estar en correlación con el espesor de la carpeta asfáltica. ¿Ok? La pregunta 2 nos dice, ¿para un diseño de SMA es necesario usar el asfalto Bitutec? Para diseño de mezclas SMA, hoy en día en Europa es imprescindible el uso de asfaltos modificados con polímero. ¿Eso por qué? Porque en Europa existen dos tipos de mezclas SMA, para tráfico ligero o para tráfico pesado. Para tráfico pesado, ya la norma europea claramente detalla que es necesario el uso de asfaltos modificados con polímeros. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, para tráfico pesado utilizo asfalto modificado con polímero. Por otro lado, yo utilizaría un SMA para tráfico ligero. La verdad es que yo no usaría. ¿Por qué? Porque estas mezclas SMA son mezclas caras. Son mezclas caras porque desde el punto de vista de la granulometría ya tienen una granulometría especial. Entonces, los agregados son costosos. Desde el punto de vista del contenido de asfalto, por decir, tener 7% de asfalto versus un 5.5% de asfalto, me implica pues que tengo aproximadamente 30% más de asfalto, casi, ¿verdad? Entonces, tener 30% más de ligante asfáltico me implica también mayor costo. Entonces, una mezcla SMA en comparación a una mezcla densa, fácil, me puede costar ya 30% más caro. Entonces, oye, yo no voy a usar pues en un pavimento de bajo volumen de tránsito. Una mezcla SMA lo voy a usar, no sé, para una pista de aeropuerto. Lo voy a utilizar para una pista de alto volumen de tráfico. Entonces, y en estas pistas de alto volumen de tráfico, justamente la norma europea nos dice que es imprescindible el uso de asfaltos modificados con polímero. ¿Ok? A menos que el SMA ustedes lo coloquen en una vía de bajo volumen de tránsito donde sí podrían utilizar asfalto convencional, ¿no? Pero creo yo que la idea de usar mezclas especiales tipo las SMA es enfocarlas a pavimentos o a vías donde tenga alto volumen de tráfico, donde tenga cargas bastante fuertes y donde realmente pues necesite una mezcla de alto performance, ¿no? Entonces, y en ese caso sí es imprescindible el uso de asfaltos modificados con polímero y por ello que en Europa
se considera de esa forma. Pregunta 3. Nos dicen, para mezclas asfálticas, ¿en qué momento se le agrega el aditivo o polímero si los ensayos son los mismos respecto a un asfalto convencional? El polímero, en realidad, cuando uno modifica un asfalto, agarra el ligante asfáltico y ya modificó. Y ya con ese asfalto modificado con polímero que tiene un grado de desempeño, un PG, se hace un diseño Marshall. ¿Ok? Entonces no es que vas a agregar el polímero no es un material más. El asfalto modificado con polímero es otro producto, es un asfalto de mayor desempeño, un asfalto que no es simplemente agarro el asfalto y le meto polímero, no, es una tecnología en la cual pues el asfalto se mantiene a una determinada temperatura, se le coloca un polímero adecuado para el tipo de asfalto, que tenga compatibilidad con ese tipo de asfalto, que tenga una serie de características químicas en términos de peso molecular, en términos del asfalto, no sé por cuánto tengo de asfaltenos, bueno, tengo que ver qué tipo de polímero estoy utilizando, si estoy utilizando un elastómero, un plastómero. Entonces, es toda una tecnología que permite obtener un asfalto modificado. Entonces, un asfalto modificado es un producto, es un asfalto que tiene, pues, normalmente mayor performance, que tiene un performance grade mucho mayor. Entonces, cuando yo hago un diseño, por eso debo seleccionar el asfalto adecuado para mi zona de proyecto. Una vez que tenga ese asfalto seleccionado para mi zona de proyecto, yo no sé si ese asfalto que he seleccionado lo atiendo, ese PG que he calculado, yo no sé si lo atiendo con un convencional o lo atiendo con un modificado. Si lo atiendo con un convencional, haré mi diseño con un convencional. Pero si necesito un modificado, tendré que hacer mi diseño con un modificado. Entonces, no es que lo voy a colocar en alguna parte del diseño. O sea, ya parto con un tipo de ligante asfáltico. ¿Ok? Entonces, eso hay que tenerlo claro. Entonces, los asfaltos modificados son otros productos. O sea, no es que sea un asfalto convencional que en el momento del diseño le vamos a aditivar con el polímero. ¿Por qué? Porque en el momento del diseño yo ya no puedo saber el grado de desempeño, yo ya no puedo determinar el performance grade, porque el performance grade, señores, o el grado de desempeño se mide en el ligante asfáltico, no en la mezcla. Entonces es importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Pregunta 4. Nos dice, precio promedio de una mezcla asfáltica más común de 2 pulgadas y 3 pulgadas utilizada en Lima Metropolitana. Bueno, los precios, la verdad, yo no soy comercial, yo soy meramente técnico. Entonces los precios lo manejan, la verdad, es que los comerciales. Lo que sí puedo darles una referencia entre un asfalto convencional y un modificado es que la diferencia en precios puede ser una mezcla modificada con polímero probablemente pueda costar un 25% más caro que una mezcla convencional. Sin embargo, es importante tener en cuenta esto. En realidad hoy en día ya no se habla por qué es convencional o qué es modificado, sino se habla más desde el punto de vista qué es lo que necesita tu proyecto, ¿no? Y como veíamos, por ejemplo, en el ejemplo, y les hacía el cálculo del PG, hay muchas zonas en el país que por el tema del PG necesitan un modificado. Entonces, es una necesidad. Entonces, no es un gusto, o sea, no es que, oye, a mí me gusta usar asfalto modificado, entonces lo uso el asfalto modificado porque a mí me agrada eso, lo veo bonito, lo veo muy chévere. No, no, señores, esto no es un gusto, no es un tema de que sea de mejor desempeño o esto, sino es un tema de que atiende las necesidades de condiciones climáticas. Entonces, hoy en día, los asfaltos modificados no se atienden porque sean de mayor performance o todo esto, sino se utilizan porque son una necesidad por las condiciones climáticas y de tráfico de las zonas de proyecto. ¿Okay? Entonces eso es importantísimo también tenerlo totalmente claro. ¿Ok? Muy bien. Pregunta 5 nos dice, ¿es posible usar una MAC de 4 centímetros si la norma pide un espesor de 5? No, no les entiendo eso. No entiendo esa pregunta. No, claro. ¿Es posible usar una MAC de 4 centímetros si la norma pide un espesor de 5? En realidad, señores, el espesor quien lo determina es el especialista, el diseñador de la estructura del pavimento. El diseñador puede definir si es 4 centímetros o 5 centímetros el espesor. Entonces, eso dependerá de qué, dependerá de la necesidad en función del volumen de tráfico que tenga el proyecto. Entonces, el diseñador de la estructura de pavimento quien definirá si son 4 o 5 centímetros de espesor, ¿no? Normalmente 4 centímetros suelen usar a veces en recapeos asfálticos, 5 centímetros igual, ¿no? Entonces depende de lo que determine el especialista. Pregunta 6, dice,
para pavimentos en peajes, alta carga y baja frecuencia de aplicación de carga, en zonas de alta temperatura, ¿qué tipo de mezcla sería recomendada? Si estoy hablando en zonas de alta temperatura, por ejemplo, qué sé yo, Iquitos, o vamos a pensar en Piura, Sullana o Puerto Maldonado, zonas muy calientes y que estoy pues en una zona de peaje, o Paita, por ejemplo, utilizaría un asfalto con PG82, un asfalto con un grado de performance bastante elevado que pueda atender pues estas condiciones de temperaturas, ¿no? Entonces, y de esa forma yo podría hacer ya sea una mezcla densa o podría hacer una mezcla densa seguida de una capa de rodadura de una mezcla de SMA, que sería extraordinario, ¿verdad? Entonces, podría usar ese tipo de soluciones. Entonces, podría utilizar una capa de rodadura con una SMA, entonces hago mi mezcla densa, qué sé yo, unos 7.5 centímetros de mezcla densa y encima de eso coloco unos 5 centímetros de SMA, que podría ser perfecto para poder atender esta demanda de tráfico. Pregunta 7. Ojo, una cosa ahí quiero aclarar. A veces yo digo espesores, esos espesores finalmente quien tiene que determinar en realidad es el especialista, quien está haciendo el dimensionamiento del pavimento, ¿no? Esos espesores que les estoy dando son simplemente órdenes de grandeza, simplemente son ejemplos, nada más. Por favor, no lo vayan a considerar, oye, Jorge dijo, ponle tanto espesor, no, señores. El espesor lo determina el especialista que está haciendo el diseño de pavimentos, ¿ok? Entonces, lo único que les estoy diciendo es, colocan una mezcla densa y luego colocan una mezcla de SMA. Entonces, eso es básicamente lo que podría decirles. Tenemos otra pregunta, la 7, nos dice, ¿qué opinas de las mezclas tibias? ¿Los aditivos para mezclas tibias pueden cambiar las características del asfalto, penetración, punto de ablandamiento? Los aditivos de mezclas tibias, señores, son aditivos que existen hace muchos años. La primera tecnología de aditivos de mezcla tibia fue la tecnología por espumación, fue la tecnología del asfalto espumado, inyectar agua. ¿Qué obtienes al inyectar agua? Bajas básicamente la viscosidad del asfalto por un tiempo mientras esté el agua presente en la mezcla y luego nuevamente vuelve a su propiedad original. Pero después surgieron una serie de aditivos de origen químico. Surgieron también ceras. Entonces, ¿qué hacían las ceras? Las ceras lo que hacían era bajar la viscosidad del asfalto. Entonces, bajaban la viscosidad del asfalto, elevaban la penetración, entonces, en otras palabras, reblandecían el asfalto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque bajaban la viscosidad, elevaban la penetración, bajaban el punto de ablandamiento, entonces, en otras palabras, estaban reblandeciendo el asfalto. Y si uno calculaba el PG del asfalto, veía que el grado de desempeño del asfalto también caía. ¿Ok? Entonces, en otras palabras, en esas tecnologías que se usaron en esa época, una serie de aditivos de mezcla tibia que bajaban esas propiedades y que también hacían que baje su grado de desempeño, pues no era lo más adecuado. ¿Por qué? Porque estábamos afectando la reología de ese asfalto, estábamos afectando el comportamiento reológico de ese asfalto. Entonces, en los últimos años han surgido aditivos de mezcla tibia de origen químico que no te cambian el desempeño. Es decir, no te cambian la penetración. Es decir, de repente la penetración antes del aditivo tenía, vamos a pensar, 68 de penetración, después del aditivo tiene 67. Prácticamente no te cambiaron. La viscosidad prácticamente se mantiene, bajó muy poquito. El punto de ablandamiento prácticamente se mantiene. Entonces, pues señores, estos aditivos y el PG o el grado de desempeño no cambia absolutamente nada. Entonces, estos aditivos son los mejores. ¿Por qué? Porque no nos están cambiando el comportamiento reológico del asfalto. Y el objetivo es eso, que el aditivo de mezcla tibia trabaje en la tensión superficial con el agregado. ¿Para qué? Para reducir básicamente la temperatura de mezcla y compactación, pero sin afectarme al grado de desempeño, porque si me afecta el grado de desempeño, yo le estoy quitando la resistencia de ese asfalto, yo le estoy quitando sus propiedades viscoelásticas, le estoy quitando esa resistencia a la deformación permanente, esa resistencia a la fisuración. Entonces, es importante que estos aditivos de mezcla tibia pues no me afecten el comportamiento viscoelástico o las propiedades rheológicas del asfalto. ¿Ok? Entonces, eso es un poco lo que les puedo comentar. Entonces, los aditivos de mezcla tibia adecuados, los que hoy en día se utilizan y los que tienen muy buenas características son esos que no nos cambian las propiedades, que no nos cambien la penetración, que no nos cambien el punto de ablandamiento, que no nos cambien la viscosidad. Se va a generar un cambio, pero mínimo, mínimo. O sea, como les digo, si la penetración antes era 68, les puede dar pues 67 o 66. Si el punto de ablandamiento era, por decir, no sé, 60, les puede dar ahora 58, ¿no? 59 de repente. ¿No? Entonces, el cambio es mínimo, pero el PG, por ejemplo, que no me lo toque, que no me lo baje, porque finalmente hoy en día el desempeño del asfalto se mide por el PG.
Muy bien, ¿qué más? Pregunta 8 nos dice, ¿qué aditivo IMAC para aeropuerto en selva? Eh, Señores, en aeropuertos, la norma que rige para aeropuertos es la FAA, el circular AC 150-5370-10H. Entonces, la Federal Aviation Administration escoge los cementos asfálticos para aeropuertos en base al PG, ¿no? La FAA, tanto para bases asfálticas como para capas asfálticas, es decir, estas mezclas, las P401 para capas asfálticas o las P403 para bases asfálticas, nos dice que debemos seleccionar el asfalto en base al PG. Pero ¿qué más nos dice? Nos dice que debemos hacer el ajuste del peje, ese ajuste que hemos visto en carreteras, ¿verdad? Que era en función a la velocidad del tráfico, que les decía, si es menor a 88 kilómetros por hora, ustedes aumentan en un nivel, y si es menor a 20 kilómetros por hora, aumentan en otro nivel. En aeropuertos es diferente, es en función al peso de las aeronaves. Entonces, cuando ustedes tienen, por ejemplo, aeronaves mayores a 37 toneladas, que en realidad es lo que tenemos aquí en el Perú, por ejemplo, no sé, pues en el Perú lo que estamos más acostumbrados es a utilizar los Boeing 319 o los Boeing A320, ¿verdad? O perdón, los Airbus, no Boeing, los Airbus 319 y los Airbus 320. Entonces, estos Airbus, normalmente pues su peso está arriba de las 60 toneladas, el peso de despegue. Entonces, pues señores, está superior a las 37 toneladas, por lo tanto tenemos que incrementar en 2 niveles al PG. Entonces, si nosotros analizamos todos los aeropuertos en el Perú, nos vamos a dar cuenta que por grado de desempeño y por el peso de las aeronaves que operan en nuestros aeropuertos en el Perú, todos los aeropuertos requieren del uso de asfaltos modificados con polímero. ¿Por qué? Porque el PG que se requiere para esos aeropuertos solo puede ser atendido con asfaltos modificados que atienden realmente esos grados de desempeño que se requieren. Y en el caso de la selva, por ejemplo, el PG, normalmente un PG que uno calcula puede ser, pues, por ejemplo, de 70, ¿no? Como lo ven en la norma, y eso es por condiciones climáticas, y si a eso le incrementamos en 2 niveles el PG por el peso de las aeronaves, nos vamos a un 76 y de un 76 nos vamos a un 82. Nos estaríamos hablando de un asfalto con PG 82 menos 10, que es el que probablemente vamos a calcular para un aeropuerto de zona de selva. ¿Ok? Eso sería, señores. Entonces, creo yo haber respondido todas vuestras consultas, todas vuestras interrogantes. La verdad, solo me queda agradecerles una vez más por acompañarnos en este webinar, como siempre lo hacemos. Nos estaremos nuevamente reencontrando en 15 días para poder hacer nuestro próximo webinar, donde ya hablaremos un poco sobre lo que sobre lo que es la producción y colocación de las mezclas asfálticas en caliente. Ok, señores, muchas gracias por acompañarnos y nos vemos al próximo miércoles, en 2 miércoles, perdón. Que Dios los bendiga. Bendiciones.